Muy buenas tardes. Mi nombre es Haroldo López Jiménez. Actualmente curso el sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Sur. Esta tarde voy a comentarles una sentencia muy importante en el ámbito electoral. Es el caso del señor Jorge Castañeda Guzmán versus los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué pasó con el sonado caso Castañeda Guzmán? Transcurría el 2 de septiembre del 2008, cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dio a conocer públicamente el fallo al que arribó el 6 de agosto del mismo año, sobre algunas excepciones preliminares, fondo de reparaciones y costas en el caso Jorge Castañeda Guzmán versus los Estados Unidos mexicanos. Con esta sentencia, la Corte dio fin a un litigio iniciado el 27 de marzo del año 2007. Cabe mencionar que fue un caso que giró en torno a la violación a diversos derechos del ex canciller Jorge Castañeda Guzmán, derivados de su intento por participar en las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2006 como candidato sin apoyo de ningún partido político. No obstante que a nivel federal la legislación electoral deja exclusivamente a los partidos políticos la postulación de candidatos a cargos de elección popular. Los hechos se dieron de la siguiente manera. El 5 de marzo del año 2004, Castañeda Guzmán presentó al Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral una solicitud de inscripción como candidato independiente al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos para las elecciones del 2 de julio del año 2006. Castañeda Guzmán alegó que solicitaba su registro en ejercicio de su derecho de ser elegido a un cargo de elección popular. Presentó ciertos documentos y declaró que cumplía todos los requisitos que nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita para poder ejercer dicho cargo electivo. En ese entonces, la autoridad electoral informó al señor Castañeda que no era posible atender su petición en los términos solicitados, ya que solamente correspondía en esos años únicamente a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de la elección popular. El señor Guzmán presentó muchas demandas y recursos de revisión ante diferentes instancias judiciales, pero es preciso mencionar que todas estas demandas y recursos de revisión fueron rechazadas, pero también fueron suspendidas sus derechos de poder contender en las elecciones presidenciales del año 2006. Este caso llegó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que entre otras cosas observó que no existió para el señor Guzmán un recurso o algún medio sencillo, rápido y efectivo que le permitiera cuestionar la alegada violación a sus derechos políticos de ser elegido solo por no haber sido propuesto por un partido político. Mi conclusión en esta tarde es lo siguiente. Ante este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se concentró más en el tema de la existencia de juicios o recursos que permitieran la plena protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía respecto a su derecho de ser elegidos, y ordenó al Estado mexicano poder adecuar sus legislaciones. Para ello también puso sobre la mesa de debate en nuestro país un tema. ¿Y qué temas son? La de las candidaturas independientes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los estados debían valorar de acuerdo con su desarrollo histórico y político las medidas que permitan ofrecer y fortalecer los derechos políticos y la democracia, y que las candidaturas independientes podrían ser uno de esos mecanismos entre muchos otros. En México se han publicado diversas formas significativas, en especial una muy sonada en el ámbito
constitucional de materia electoral el 9 de agosto del 2012. En ella se tutela plenamente la posibilidad a los ciudadanos mexicanos de ejercer sus derechos políticos electorales de manera independiente, con lo cual el Estado mexicano avanza plenamente en el respeto de los derechos humanos. Es importante también que recordemos que esto fue posible por esta sentencia en el caso Castañeda Guzmán versus México, y fue hasta el 7 de junio del 2015 cuando se aplicó la medida de lo posible los preceptos plasmados. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el caso de Castañeda Guzmán puede resaltar algo que es evidente en materia electoral. Los derechos políticos son derechos humanos que tienen importancia fundamental dentro del sistema interamericano y se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana, como es la libertad de expresión, de reunión y de libertad de asociación, y que en conjunto hacen posible un juego democrático. Es preciso mencionar que al examinar otros casos que han llegado a la Corte Interamericana con respecto a nuestro Estado mexicano, esta es la única sentencia que se ha señalado totalmente cumplida. Es cuanto por su atención. Muchas gracias.